Hoy, para concentrarnos en defensa de la sanidad pública y para denunciar la privatización de la misma, diferentes organizaciones y colectivos, sindicatos y asociaciones se han sumado hoy en esta convocatoria. Están las organizaciones que aparecen aquí en las dos pancartas: IZAR, el colectivo de la Ribera, el PCPA, el PSLF, la USE, Nación Andaluza, la Kelly Unión de Granada, la Coordinadora de Pensionistas, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada y a las organizaciones sindicales de USTEA y del SAT. Vamos a empezar ya con la concentración. A lo largo de la concentración y de los cánticos y reivindicaciones y las consignas que vayamos cantando, diferentes colectivos que están convocando y participando irán interviniendo para expresar el por qué es importante hoy luchar por la sanidad pública. Y los compañeros y compañeras de la Mesa en Defensa por la Sanidad Pública acabarán leyendo un comunicado. No queremos, no nos interesa una sanidad para el lucro de la empresa. No queremos, no nos interesa una sanidad para el lucro de la empresa. El Partido Comunista de los Pueblos de España estamos aquí llamando también, junto al resto de colectivos, a la lucha por un sistema sanitario estrictamente público. Un sistema sanitario público y social que no funcione bajo principios de mercantilización de la salud ni bajo ningún tipo de principio empresarial y capitalista en su gestión y administración. El desarrollo de una industria farmacéutica pública que garantice el derecho a tener tratamientos sin que dependan de la renta disponible que cada uno tenga. Son los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud pública los que han de ser los verdaderos administradores de los centros hospitalarios, ambulatorios, de atención primaria, y no los administradores empresariales y directivos externos, que son nombrados a dedo y cuyo objetivo es precarizar el servicio y degradar la sanidad en su conjunto. Urge también acabar con la temporalidad y la precariedad que sufren muchos trabajadores y trabajadoras del sector, que son tratados como clines de usar y tirar. Exigimos la prohibición de la sanidad privada, ya que la mera existencia de esta choca con el derecho a la salud, a la atención sanitaria de calidad y los cuidados. La sanidad privada es un parásito letal de la sanidad pública y de las arcas públicas. Es urgente transformar los aplausos de los días de confinamiento en movilización y organización del pueblo trabajador en la exigencia y en un objetivo común por la sanidad pública gratuita, universal y de calidad para la mayoría social. Es urgente la derogación inmediata de la Ley 15/97. Hay que expulsar sin indemnización de empresas privadas a las empresas privadas del sistema de salud público y de todas las actividades económicas ligadas al mismo. La vuelta al sector público de todo lo privatizado. La privatización y la gestión capitalista de la salud matan y ponen en peligro a los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio y a quienes lo reciben. Y esto ha quedado de nuevo constatado de forma palmaria, esta vez con la muerte de miles de personas y usuarios durante la pandemia del COVID-19. Es necesario otro sistema social cuyo principio rector sea el bienestar de la mayoría trabajadora y no el beneficio privado de unos pocos. Nuestras vidas y nuestros empleos valen más que sus beneficios. Solo el pueblo organizado salva al pueblo. ¡Viva la sanidad pública! ¡Viva! Pública y de calidad. ¡Sanidad! Pública y de calidad. Compañeros
vamos a repetir muchas de las consignas y de las cosas que han comentado otros compañeros, que compartimos plenamente, pero pensamos que hay unas cuantas ideas que no se nos deben de olvidar antes de irnos de aquí. La primera es que la situación de la sanidad pública andaluza actual es fruto no solo de las políticas del presente gobierno de la Junta de Andalucía, sino que es fruto también del gobierno anterior, de 40 años del gobierno del PSOE, que han estado privatizando y abriendo la sanidad pública financiada con dinero público a las empresas privadas. Desde 2003 no aumenta en Andalucía el número de camas en hospitales públicos. Si comparamos la situación de nuestra sanidad con la de otros territorios, vemos cómo, mientras que en Andalucía hay 217 camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes, en Cataluña hay 387, casi el doble. Si vemos el número de personal contratado que hay en la sanidad pública por cada 1.000 habitantes, resulta que en Andalucía hay 10 personas de personal sanitario contratado por cada 1.000 habitantes, pero resulta que en Aragón son 16. Es decir, la sanidad pública, en todos estos años, la sanidad pública andaluza no ha ido hacia adelante, ha ido hacia detrás. Está siendo desmontada, está siendo desguazada por unos gobiernos que de uno u otro color lo único que les interesa es abrir una cosa que es de todas, que es un patrimonio público, que es la sanidad pública, que es la última garantía que tienen tanto los ricos como los pobres de poder cuidar su salud a las empresas privadas. Y eso lo tenemos que denunciar, que no se pongan las medallas hablando de sanidad pública aquellos que la han ido desmontando poco a poco, o aquellos que han estado colaborando y cogobernando con aquellos que la han ido desmontando. No podemos permitirlo. La segunda cuestión, si echamos un vistazo vemos como provincia por provincia la sanidad pública andaluza está concentrada en las capitales. Las comarcas, las ciudades medias están absolutamente falta de infraestructura sanitaria. Nuestros compañeros de Motril llevan luchando muchos años porque el Hospital de Santa Ana sea un hospital con las mínimas especialidades necesarias, con el número de camas hospitalarias necesarias, con el número de camas de UCI necesarias. Y todavía por muchas medallas y muchos brindis al sol que tanto el Ayuntamiento como la Diputación hacen, el Hospital de Santa Ana de Motril se va desmontando poco a poco. Y esto que ocurre en la costa tropical, ocurre en Guadí, ocurre en Baza, no puede ser que la infraestructura sanitaria esté centralizada en un lugar que tenga que atender a pacientes, que tenga que atender a población que está a 100 o a 120 kilómetros. No puede ser. Y lo tercero, toda esta situación requiere medidas, requiere cambios por supuesto, pero requiere para empezar una cosa importantísima, que es que haya democracia en los centros de trabajo y en los centros sanitarios. Los gestores de los centros sanitarios no son más que los que ponen los políticos de turno a dedo. No se le pregunta a los trabajadores, y los trabajadores lo único que tienen que hacer es ejecutar lo que desde la gerencia se les dice. Es hora de que haya democracia en los centros de trabajo, en los centros sanitarios. Es hora de que los que tanto dicen de democracia y cacarean como pollo, apliquen la democracia interna a nivel de cada centro sanitario. Se escuche que sean las trabajadoras y los trabajadores, que son los que conocen el sector, los que decidan. Por una sanidad pública, por una sanidad de calidad, porque toda la culpa de tantísimas muertes infectadas como hemos tenido en todo el territorio español, no sé, yo personalmente se la he hecho toda íntegra a todos los recortes que ha habido estos años atrás, por eso que hemos criticado tantísimo esa falta de EPI que no ha habido, esa falta de camas que tampoco la hemos tenido. Los sanitarios han estado trabajando de una manera que será indigna, con bolsas de basura, por favor, se han estado protegiéndose con bolsas de basura. Es que eso ha sido, vamos, horroroso, y nadie más tiene la culpa que todos los recortes que hemos tenido aquí en España, en Andalucía sobre todo. Y los sinvergüenzas que han sido todos, porque han sido todos unos sinvergüenzas, y guardando los EPI como lo han estado guardando a los almacenes y a los enfermeros que trabajen, y para no alarmar a la gente. Eso no se hace, eso es de ser sinvergüenza. Ponte tú y trabaja tú ahí de esa manera como ellos han estado trabajando. Y luego la falta de camas. Las camas han faltado por culpa de ellos, que las han recortado. Hay más del 50% de Andalucía son hospitales privados.
en Barcelona. ¿Por qué? Porque es donde más privada hay. Entonces ahí es donde tenemos que pensar en que la sanidad pública ha sido la que se ha echado todo encima. La sanidad pública es la que se ha echado el coronavirus en su espalda. La privada para nada, no han hecho nada. Y encima se están llevando todo el dinero. Entonces, no sé, son cosas que tenemos que pensar y tenemos que luchar y no, como hemos estado saliendo a los balcones, vale, a las 8, y ahora tenemos que salir a la calle para ayudar a esa sanidad. Y que no nos metan más privadas, que no nos metan más empresas externas, que se derogue la reforma laboral, que es lo que nos está haciendo daño, porque no solo en nuestro sector, porque yo sí quiero, sino en todos los sectores. Se están metiendo empresas externas, se están metiendo muchísimas privadas y no podemos permitirlo. Por una sanidad pública, ¡viva la sanidad! ¡Viva! Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros somos de la Unión Sindical Estudiantil y bueno, lo primero que queríamos decir es que pensamos que los jóvenes y las jóvenes, los estudiantes, que además aquí en esta ciudad somos muchos y muchas, tenemos que apoyar también, convocar, impulsar este tipo de concentraciones, de movilizaciones por la sanidad pública, puesto que al final nosotros y nosotras como organización estudiantil defendemos también la educación pública, los servicios públicos en general. Entonces, bueno, pensamos que es fundamental participar en este tipo de movilizaciones y construirlas, ¿no?, de manera conjunta y unitaria. Eso es lo primero que queríamos decir. Lo segundo es que, bueno, nosotros y nosotras también estamos acostumbrados a que cada vez más la escuela pública, las universidades públicas estén al servicio de las empresas, se estén mercantilizando y privatizando, igual que ha pasado durante los últimos años, demasiados últimos años ya, en el conjunto de los servicios públicos y en este caso de la sanidad pública, ¿no? Y hemos visto que esas políticas de privatización, de recortes dentro de la sanidad pública han llevado a que en esta pandemia hayan muerto demasiadas personas, ¿no?, que se hayan tenido que elegir entre a quién se le da un respirador y no, porque no había recursos suficientes para los médicos y para las médicas, para el personal de limpieza, en fin, para todos los sectores que trabajan dentro de la sanidad pública, ¿no? Entonces eso no puede ser. No se han cuidado los servicios públicos en los años anteriores, pero es que tampoco se están cuidando a día de hoy porque se estarían estabilizando los trabajos, se estarían dignificando a los trabajadores y a las trabajadoras y no se está haciendo. Y las políticas que ya están saliendo a la luz no van en el camino de dignificar los servicios públicos y en este caso la sanidad pública, ¿no? Entonces, bueno, creo que la única alternativa que nos queda es concentrarnos, movilizarnos, organizarnos conjuntamente, los que defienden los servicios públicos y los que defienden los servicios sociales, porque es la única manera de al final poner frente y hacer frente a estas políticas de recortes que hemos visto que han matado a muchos y a muchas personas en esta pandemia. Muchas gracias y la lucha es el único camino. Hemos tenido, creo que los meses más duros en este país de la historia, en los últimos años de la historia. Creo que el pueblo ha dado la talla, pero nuestros políticos no. No es lo mismo estar para gobernar que gobernar para estar. Hemos perdido la izquierda una oportunidad de oro en estos meses para nacionalizar todo lo que nos corresponde al pueblo. Una oportunidad de oro para nacionalizar la sanidad, la educación, empresas como las eléctricas, todos los servicios mínimos. Hemos perdido en estos meses una oportunidad que la vamos a pagar muy cara. No le podemos seguir dando recursos a la derecha. No podemos seguir dándole a la izquierda recursos a la derecha. Los 200.000 millones de euros que hemos pedido, ¿de dónde van a salir ahora? Si no es del pueblo.
¿A dónde van a ir esos 200.000 euros? Ha llegado el momento de tener estrategia y ha llegado el momento de estar unidas y unidos. ¿Vosotros creéis que es normal que hoy, que estamos pidiendo que no se privatice la sanidad, que basta de la privatización de la sanidad, se hagan dos convocatorias? No es justo. Ahora mismo la izquierda tenemos que estar más unida que nunca. Siempre unida, siempre unida. La izquierda no podemos estar al servicio de los intereses de los bancos, de las grandes empresas. Tenemos que dar lo hecho. La mejor demostración no son las palabras, son los hechos. Y eso es lo que teníamos que haber demostrado la izquierda durante esta cuarentena. No hemos podido. Sí hemos podido, compañeros. Sí hemos podido. Mira, nosotras hemos estado dando, sabiendo lo que estaba pasando, se ha estado dando bancos de alimentos, han estado la gente pasando hambre. Y sin embargo, los políticos, todos los políticos han mirado para otro lado. No es verdad. No nos hemos organizado y ese ha sido nuestro fallo. Sin organización no podemos hacer nada. Sin una organización y sin una estrategia no podemos hacer nada. Siempre tenemos que estar unidos. Ahora mismo tenemos que nacionalizar empresas. Nacionalizar las empresas. Tenemos que nacionalizar la farmacéutica. Sí, claro. Y eso tiene que ser a base de presión del pueblo, de presión de las bases, no de otra manera, no puede ser de otra manera. Estamos aquí en un acto solidario y de lucha y revolucionario, porque la lucha es el único camino, la lucha tiene que ser el único camino, y la organización y la ejecución tiene que ser el único camino. No podemos estar divididos en comunidad. Hemos pasado hambre, el pueblo ha pasado hambre durante estos meses y han vuelto la cara a los políticos y las políticas. Incluso a los progres han vuelto la cara y no han querido darse cuenta de la falta que han hecho en las calles. La política no se hace en los despachos, compañeros, la política se hace en la calle. Y en la calle donde nos han faltado los políticos de izquierda. Ahí es donde teníamos que haber estado. Por eso os pido, los recortes matan, los recortes asesinan. Queremos una sanidad pública, gratuita y universal. ¡Viva la lucha de la clase obrera! De pensionistas de Granada. Dos cosas claras que no ha demostrado este coronavirus, o mejor dicho, el virus del sistema. Uno, que los viejos, los mayores, ya lo que tenemos que hacer es morirnos, porque no somos útiles ni productivos para el sistema capitalista en que vivimos. ¡Que se mueran ellos! Hemos puesto los muertos, porque cuando hemos llegado a los hospitales, han dado en prioridad a aquellos que supuestamente eran más útiles. Y no había respiradores para nosotros. Otro, las residencias. Esas residencias que son un aparcamiento de los mayores, que se les deja allí tirados como si ya no sirvieran para nada y no los quisiéramos ya, porque nos molestan. Bueno, ahí también se han puesto todos los muertos del sistema que hace negocio con los mayores, con las residencias que las llevan las privadas, las empresas privadas que solo nos utilizan para enriquecerse y hacen negocio con la vida de todos nosotros. Ya es hora que despertemos, que con este sistema vamos de culo, que nos cuesta la vida, que nos mata. Los pensionistas llevamos 3 años en las calles luchando y queremos que la sociedad entera se una a nosotros, porque no luchamos por nuestras pensiones, no. Luchamos por los derechos laborales, luchamos por el futuro de los jóvenes, luchamos por todos los trabajadores, porque sois nuestros hijos y nuestros nietos. A ver si lo tenéis claro. No quiero
cosas de injusticia y de humillaciones que se nos están haciendo a los mayores y a todos los que estamos aquí presentes. Pero nada más que os pongáis a pensar un mínimo, podéis sacar vuestras propias conclusiones. Aquí, de ahora en adelante, todos los que han estado dando palmas tenían que estar aquí. Aquí. Y de ahora en adelante, todos los que estamos aquí, tenemos que convertirnos en conciencia, una conciencia social, para que en las próximas concentraciones y manifestaciones aquí seamos miles. Conciencia revolucionaria. Ahí está, nada más. Una reflexión corta para que tantas intervenciones no sean muy pesadas y para no repetir lo que han dicho compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra y que la mayoría de prácticamente todas las cuestiones estamos muy de acuerdo con ellas. La historia de la sanidad pública andaluza, de la que con plena gestión por parte de la Junta de Andalucía se cumplen ahora aproximadamente 35 años. En 1984 fue cuando se le dieron las competencias plenas en materia de sanidad a la Junta de Andalucía. En el año 86 fue cuando se creó el Servicio Andaluz de Salud. Pues la historia de la sanidad pública andaluza es la historia de algo que nunca fue. Se heredó un sistema sanitario medio semipúblico del franquismo, una parte privatizada, otra parte que pertenecía a ayuntamientos, otra que pertenecía a diputaciones, a instituciones religiosas, en muchos casos también privada y concertada. Y todo esto pasó. Se comenzó fomentando la sanidad mediante la medicina de familia, se empezaron a construir hospitales comarcales y aquello pareció que iba a ser una cosa que iba a funcionar. El plan original no estaba mal. Pero rápidamente los mismos que nos proponían estas cosas echaron el freno. Y echaron el freno porque no se puede fomentar, no se puede apoyar, no se puede gestionar una sanidad 100% pública, gratuita, de calidad andaluza, como estamos reivindicando aquí, si se siguen aplicando políticas neoliberales, políticas que miran a la rentabilidad económica, políticas en las cuales el que suban los índices de beneficios de la empresa, el que suban los índices de ganancias económicas son lo primero. Mientras esto esté delante del interés de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los andaluces y de las andaluzas, nunca podrá existir una sanidad pública como la que estamos reivindicando aquí. Y que no nos quepa ninguna duda que la sanidad pública que estamos reivindicando aquí es la que es verdaderamente rentable, es que es la que es verdaderamente necesaria para nosotros y para nosotras, para la clase trabajadora, para los andaluces y las andaluzas, de las capitales, del campo, de las ciudades, de los pueblos. Esa es la sanidad que queremos, la que reivindicamos aquí. Y esa no puede estar nunca supeditada a una serie de intereses económicos, a una serie de dictados desde Bruselas, que se basan en porcentajes y en cifras de beneficios. Por eso, tanto al gobierno que hay actualmente la Junta de Andalucía, del cual no nos cabe ninguna duda que es tremendamente privatizador y escatimador de recursos públicos para todos y todas nosotras, en los casos en los que se refiere a la sanidad pública como muchos otros, como en los gobiernos de Madrid, en la que hoy tenemos como ministra de Hacienda, fue durante muchos años consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, y que se le iba la boca y se le iba la vida en defender a la sanidad privada como un complemento de la pública, y ahí están las declaraciones, que ayer publicamos un artículo para quien lo quiera leer en nuestro blog. Pues tenemos que tener en cuenta que a todos estos o los convencemos nosotros o les imponemos el sistema de sanidad pública realmente rentable y necesario para Andalucía, o vamos a seguir padeciendo lo que vivimos en estos momentos y que no es más que el resultado de una serie de políticas trazadas desde hace mucho tiempo. Por eso, como se está haciendo esta mañana, como se ha hecho en muchas ocasiones, desde la unidad de clase, de trabajadores y trabajadoras, de plataformas, de partidos, de sindicatos, que realmente nos interesa el bien de Andalucía, de nuestra gente, de los trabajadores de la
las trabajadoras andaluzas que deben disfrutar de esa sanidad es el camino que debemos de continuar y es el que nos puede llevar a conseguir nuestros objetivos. Como ya he dicho antes, no quería enrollarme mucho y para no repetir lo que han dicho los compañeros y las compañeras anteriores que han hablado unos cuantos antes que yo. En la defensa de la sanidad pública tenemos que ser absolutamente intransigentes. Aquí no se puede transigir con ningún recorte, con ninguna falta de presupuesto, con nada. Hay que exigir la suficiente medio humano, económico y de todo tipo, técnico, para que nuestra sanidad sea un bien de utilidad para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas. Muchas gracias a todos y a todas las compañeras y compañeras. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Lo que ha conllevado son miles de muertos. Eso lo hemos visto. Eso lo dicen en las televisiones, lo dicen en los medios de comunicación. Aunque los datos seguramente se vayan a ampliar en estas próximas semanas. Sin embargo, lo que no se dice de manera tan clara y tan evidente es que esas muertes en realidad tienen también unos responsables y tienen unas políticas responsables. Se podían haber evitado. A nadie se le escapa que el problema fundamental que hemos tenido durante esta pandemia es que la sanidad ha estado colapsada. Y ha estado colapsada fruto de las políticas de recorte y de las políticas privatizadoras que han llevado a cabo, por cierto, tanto los gobiernos del Partido Popular como los gobiernos del Partido Socialista. Esos son elementos que hay que tener de manera muy clara. Fijaros, cuando hablamos de recorte, hablamos que a día de hoy la inversión en sanidad es del 5,5% del PIB. En 2009 era del 6,77% del PIB, mientras que la media europea es del 7,5%. Son elementos que son evidentes y hablamos de privatización y hablamos de tanto el Partido Popular como el PSOE, porque entre los dos cocinaron precisamente la ley 15/97 que hace que hoy estemos aquí pidiendo su derogación y que ha permitido que la sanidad privada pudiera entrar precisamente en la sanidad pública para hacer negocio. Esos elementos son fundamentales, no olvidarlos cuando hoy pedimos precisamente que se derogue esa ley. Pero el elemento definitivo con el que yo quiero terminar y como conclusión es que en realidad el problema que tenemos a día de hoy cuando hacemos ese diagnóstico es que hay que plantear unas políticas alternativas. Aquí durante la concentración no hemos dejado de decir que evidentemente hay dinero. Hay dinero, están los 65.000 millones de euros que nos debe la banca de su rescate de la anterior crisis. Están los miles de millones de beneficios que hacen las grandes empresas del IBEX 35. Está la cuestión del pago de la deuda. Todo ese dinero hay que rescatarlo para ponerlo al servicio de la sanidad pública. Hay que favorecer la inversión, pero sabemos que la cuestión de la inversión no es suficiente. Porque evidentemente se puede invertir más, pero si ese dinero se destina y se usa para la sanidad privada, estamos en las mismas. Y por lo tanto lo que hay que hacer es acabar con esa lógica que tiene este sistema capitalista, que consiste en buscar siempre el máximo beneficio, en hacer negocio, y eso en detrimento de la vida de los y de las trabajadoras. Por ello mismo nos sumamos a todas las reivindicaciones que van en el sentido de no hacer negocio con los medicamentos, de tener una industria farmacéutica pública, de tener evidentemente fuera de todas las residencias todos los fondos buitres de las residencias de los mayores y de tener una residencia pública y una sanidad pública. Y para eso, compañeros y compañeras, no hay otro camino que el de la lucha colectiva y unitaria. Muchas gracias. Lo primero, queremos aclarar que esta concentración se hace por la defensa de la sanidad pública y la convocatoria la hace la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública. Este comunicado que voy a leer es un comunicado que se ha redactado junto con la Coordinadora Andaluza en Defensa de la Sanidad Pública. Como sabéis todos, hay muchas organizaciones que participan en este acto. Nosotros vamos a leer el comunicado, pero también queremos aclararos que no todo lo que se ha vertido aquí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Cada organización defiende
sus comunicados o sus derechos. Hoy empiezo a leer. Muchas gracias sobre todo por apoyar con vuestra presencia este acto contra la privatización de la sanidad pública, que es el tema principal de este acto, la desprivatización de la sanidad pública y más concretamente con la derogación de las leyes estatales. ¿Puedes poner más allá? Acércate el micro. Vale, que lleva mucho plástico. Y más concretamente por la derogación de las leyes estatales y europeas que permiten la privatización de la sanidad pública y que se ha centrado simbólicamente en la Ley 1597, que fue la ley, como ha dicho otros compañeros, que abrió el camino a la entrada de empresas privadas en el Sistema Nacional de Salud. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, que está integrada en la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, se suma en este acto a la campaña. ¿Perdona? Se suma en este acto a la campaña promovida a nivel estatal por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública, que es el objeto de esta convocatoria, como os hemos dicho. Esta convocatoria, la concentración, no ha sido una convocatoria de la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública, ha sido por estas organizaciones que hay aquí detrás y la Mesa, en su intención de que vayamos todos unidos y de que los servicios públicos tenemos que buscar la unidad, se ha sumado a esta convocatoria, pero quien la ha convocado han sido estas organizaciones. Muchas gracias a todos por venir y ¡viva la sanidad pública!